Evangelio según San Lucas. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero él les respondió: Sin duda, ustedes me citarán el refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Hola amigos y amigas. Hay tribulaciones que llegan sin quererlas, sin buscarlas, pero las hay también como consecuencias de nuestras decisiones. A veces esas tribulaciones son el precio que tenemos que pagar por alguna elección, y a veces ciertamente son un precio que es alto. Es el precio de los profetas, y ese precio se llama la persecución. Aún las personas más simpáticas, por extraño que nos parezca, cuando se hacen intérpretes del mensaje cristiano, pueden convertirse en personas fastidiosas, insoportables, irritantes, y bueno, finalmente pueden ser personas marginadas. Jesús ha sido claro con sus discípulos, no les ha prometido una vida fácil, no les ha asegurado la aprobación y el consenso de la gente. Les ha repetido con bastante insistencia que la adhesión a su persona podría acarrear persecuciones. Llegará un tiempo, dice el Evangelio de Juan, un tiempo en el cual quien los mate estará pensando que da culto a Dios. Vamos al Evangelio de hoy. Jesús se encuentra en la sinagoga de Nazaret, el pueblo que lo ha visto crecer. Están los suyos, estos suyos que nutren la presunción de pertenecerles solo porque son del mismo pueblo. Sin embargo, debemos saber que no existe ningún pueblo elegido, ningún privilegio en base a la propia profesión de fe, a la frecuencia de los sacramentos, ninguna póliza de seguro porque alguien se considere del lado de Dios. Para Dios no hay exclusivismos. Dios, la religión, la práctica de la misa dominical no es una póliza de seguro para la vida y la salud. Para la religión hebrea, lo peor que pudiera suceder a un ser humano era ser pagano o ser leproso. A partir del Evangelio que acabamos de escuchar, es necesario reconocerse paganos y leprosos para poder hacer la experiencia de Dios. La viuda, el leproso del Evangelio son 2 personajes del Antiguo Testamento. No son israelitas, no son religiosos, y sobre todo por su estado estaban considerados malditos de Dios por las autoridades religiosas. Sin embargo, ambos casos conocen la curación, es decir, la salvación. Estos 2 son sin méritos, son miserables, hacen la experiencia de la misericordia inmerecida, porque el amor de Dios no es un premio concedido a los buenos, sino un don gratuito otorgado a todos. Lo que caracteriza a estos 2 personajes es el amor.
De hecho, en ambos casos, como relata el Antiguo Testamento, se distinguen por el cuidado desinteresado hacia quien tenía más necesidad. Entonces, la verdadera diferencia religiosa no es la diferencia entre quienes dan culto y quienes no dan culto, sino entre quienes aman y quienes no aman. Encontramos en este Evangelio a Jesús como un profeta incómodo. El relato de hoy retoma el último versículo de la semana pasada y cuenta lo que ha sucedido en la sinagoga de Nazaret después de que Jesús proclama el Evangelio del año de gracia, el comienzo del año de gracia. No se entiende muy bien los motivos por los cuales los habitantes de Nazaret pasan tan rápidamente de la admiración por Jesús a los insultos y finalmente al tentativo de lincharlo. No se ha dicho nada provocador. ¿Cómo es que entonces reaccionan de este modo? No es clara tampoco la razón por la que cita los dos proverbios: médico, sánate a ti mismo, y ningún profeta es aceptado en su patria. Este último especialmente parece fuera de lugar. ¿Por qué habla de este modo si aparentemente lo están elogiando? Existe un hecho más o menos referido explícitamente por los 4 escritores del Evangelio. Los habitantes de Nazaret y sus mismos familiares no han creído en Jesús. Aparentemente, el pasaje comienza con una aprobación unánime por parte de la asamblea del discurso pronunciado por Jesús en la sinagoga. Todos lo aprobaban y estaban admirados por las palabras de gracia que salían de su boca. En realidad, el significado del texto es diverso. De lo contrario, resultaría difícil explicar lo que luego viene a continuación. La reacción de los oyentes tiene sentido solamente si Jesús haya dicho o ha hecho algo que ha herido profundamente la sensibilidad de sus compaisanos. Era costumbre durante la celebración que quien proclamaba la segunda lectura, el segundo texto bíblico, leía al menos 3 versículos del libro del profeta. En este caso sabemos que es el profeta Isaías. La irritación de los oyentes podría haber sido provocada por el hecho de que Jesús hubiera bruscamente interrumpido la lectura después de haber leído solamente un versículo y medio. Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué Jesús ha interrumpido el texto? Si se sigue leyendo, se intuye la razón. Después de me ha enviado, como dice el texto del profeta Isaías 61, me ha enviado para proclamar el año de gracia del Señor, el texto continúa: y el día de venganza de nuestro Dios. Esta era la frase que todos querían oír. Los habitantes de Nazaret, como todos los israelitas, suspiraban por esta venganza de Dios. Esperaban ansiosamente la intervención punitiva de Dios. ¿Contra quiénes? Contra los paganos que por tantos siglos los habían oprimido. Y precisamente ahora, que finalmente parecía haberles llegado el momento a los enemigos de Israel de rendir cuentas, en lugar de venganza, Jesús anuncia un año de gracia, la condonación de toda deuda, la benevolencia incondicional de Dios para todos. Sus palabras de gracia contienen entonces un mensaje inaudito, inaceptable. Todos en la sinagoga son testigos de su manera facciosa de leer los libros santos. ¿Quién se cree que es? ¿No es acaso el hijo de José el carpintero? El contraste entre la mentalidad tradicional, que espera un Mesías glorioso, vencedor, vengativo, y las palabras de gracia pronunciadas por Jesús, es radical este contraste. Jesús no va a suavizar la tensión, no quiere limar las divergencias diciendo que todo sea debido a un simple malentendido, no.
lo agrava más todavía, diciendo este proverbio: médico, sánate a ti mismo, y ningún profeta es aceptado en su patria. Los dos proverbios son un desmentido a sus expectativas, un alejamiento por parte de Jesús de sus convicciones, de sus sueños, diríamos una condena de sus ilusiones. En la segunda parte del Evangelio de hoy, la discusión sube de tono y se convierte entonces ya en una provocación. Jesús explica las razones por las que no hace en su aldea los prodigios realizados en Cafarnaún. Se comporta como Elías, como Eliseo, quienes han socorrido a extranjeros en vez de ayudar a la gente necesitada de su pueblo. Los habitantes de Nazaret saben muy bien a dónde quiere llegar Jesús. Israel no es el único destinatario de las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Ahí quiere llegar Jesús. Ya no les había sentado bien la decisión de Jesús de abandonar la aldea de Nazaret para luego transferirse a Cafarnaún, una ciudad comercial llena de paganos, donde la vida no va siempre de acuerdo con la pureza legal. Ahora se dan cuenta de que el suyo no era solamente un gesto aislado, sino que era un signo claro de su convencimiento herético para ellos de que la salvación de Dios se extiende a todos los pueblos. A este punto, no nos extraña la reacción de los oyentes. Fuera de sí, por indignación, por desprecio a Jesús, la asamblea se levanta, lo sacan afuera de la ciudad, lo llevaron ante un barranco, dice el Evangelio, con la intención de despeñarlo. El texto de hoy es una invitación a mirar con los ojos de Jesús, a abrir el corazón para dar espacio a la presencia de lo diverso. Una invitación que no nos permite pretender enjaular a Dios en nuestros pobres conceptos religiosos. Una invitación a dejar que Dios sea Dios. Hasta la próxima.